Muy buenos días, el tema de hoy es evoluciona. Vamos al libro de Proverbios capítulo 4 verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Evoluciona. Encontramos a la luz de las escrituras que usted y yo no nos podemos quedar ahí estancados. Hay personas que llevan mucho tiempo en la vida cristiana, conociendo de Cristo Jesús, pero como dice el apóstol Pablo, todavía necesita que les den vianda, todavía necesita que les den leche. Pero yo no sabía esto, pero ¿cómo así que tengo que ayunar? ¿Cómo así que tengo que orar? ¿Pero cómo así que tengo que entrar en tiempo de ayuno? No entiendo. ¿Cuántos años llevan en la vida cristiana? ¿Cuánto tiempo llevan de conocer del Señor Jesucristo que no han avanzado, no han evolucionado y se quedaron ahí estancados? ¿Por qué? Porque siempre están esperando a una persona que les dé una palabra de aliento, que oren por mí, es que estoy viviendo esta circunstancia, estoy viviendo este problema, esta dificultad, dígame ahora qué voy a hacer, no, por favor ore por mí, y no se comprometen con el Señor. Pasan tantas circunstancias, situaciones adversas, problemas, conflictos con la esposa, con el esposo, con los hijos, de pronto en el trabajo, con los compañeros, con amigos, en la finanza, en la economía, y no avanzan. ¿Pero por qué? Porque se quedaron ahí. Solamente avanzan en el mundo secular, en el trabajo, y es que yo miro cómo puedo ascender, en el estudio, yo quiero ocupar el mejor puesto, quiero ser mejor, pero mire que en las cosas de Dios no, y nos afanamos más por los placeres de este mundo, por todo lo que nos ofrece este mundo, menos por realmente tener esa evolución, ese crecimiento en el Señor. ¿Qué ha pasado? Y es precisamente porque nos basamos en que no tenemos tiempo. Pero es que entiéndame, yo tengo que estudiar, yo tengo que trabajar, tengo que salir bien temprano, mire que yo tengo que atender la casa. Venga, y cuando una persona prácticamente está postrada en un hospital, está postrada en una cama, ¿dónde quedaron los afanes? ¿Dónde quedó todo el afán, los problemas, conflictos que tenían? Quedó estancada la persona. ¿Por qué? Muchas veces Dios tiene que permitir esto en la vida de una persona, quedarse quieta, para que Dios pueda hablarle a esa persona, pero también que dependa del Señor. Cuando aquí la palabra de Dios nos habla de evoluciona, y es que usted y yo debemos evolucionar. Es como cuando usted entra a estudiar. Usted no se quedó en primer grado. Usted no se quedó solamente hoy como en día lo llaman preescolar o lo llaman en kinder y se quedó ahí. No, usted pasó a primaria. De primaria tiene que avanzar y evolucionar, pasar a bachillerato, ¿cierto? De ahí de bachillerato pasa usted a la universidad. Y la universidad no se puede quedar ahí porque usted tiene que avanzar y evolucionar para poder ser una persona profesional. ¿Y por qué si nos esforzamos en todo este mundo y no evolucionamos en el Señor? Por eso aquí el proverbista nos dice que más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Será que usted va así en el Señor? ¿Va como la luz de la aurora, como el día que es perfecto? ¿O será que todavía no, pero yo qué tengo que hacer y ahora cómo voy a orar y qué le voy a pedir al Señor? Entonces no va como la luz de la aurora, ¿cierto? Solamente queremos saber qué pasa, no, y ahora con ese problema, ahora con esta dificultad, y se quedan prácticamente estancados en esa circunstancia, ya que en la palabra de Dios encontramos que el caminar de los justificados en el Señor es por medio de la sangre del Cordero de Dios. Cuando usted y yo conocemos de Jesucristo, entendemos que ya fuimos justificados delante de Dios por la sangre del Cordero inmolado de Dios, porque fuimos lavados, purificados, redimidos, santificados por la sangre de Cristo. Pero eso no solamente queda ahí. Bueno, yo fui a un encuentro. Bueno, yo fui bautizado en la vida cristiana. Bueno, yo conozco de Jesucristo. Bonito ese encuentro. Bonito ese cuando yo conocí a Cristo. ¿Cuánto hace tanto tiempo? ¿Y qué ha pasado? No, por eso es tan bonito ese tiempo. Y ella quedó porque no avanzó, no evolucionó. Oiga, bonito que usted se quedó en primero bachillerato. Primero, bueno, bonito que usted se quedó en kinder, ¿cierto? Bonito que usted se quedó en primer semestre de la universidad. Eso no nos gusta, ¿cierto? Porque queremos avanzar y evolucionar. Porque es que el mundo nos exige más y más. ¿Y por qué en el Señor no? ¿Por qué en el Señor no avanzamos ni evolucionamos? Ya que la palabra de Dios nos muestra en el ejemplo de Abraham, ya que el Señor, habiendo avanzado en el crecimiento espiritual, este hombre llegó a ser amigo de Dios. ¿Cómo así que Abraham se convirtió en amigo de Dios? Algo parecido con lo que sucedió con el rey David. Se convirtió en el mejor amigo de Dios, pero ¿qué tuvo que hacer? A mí me gustaría ser el mejor amigo de Dios, pero mire que él no se quedó ahí quieto solamente en ese punto que él se convirtió en el mejor amigo de Dios. ¿Y cómo se convirtió en el mejor amigo de Dios? Porque le obedeció a Dios. Por eso en Génesis, en el capítulo 2, encontramos en el verso 1 y 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire que el Señor le dijo que se fuera de su tierra y su parentela. Usted podrá decir, pero ¿cómo? Si estoy como en mi casa, estoy con mi familia, estoy en mi zona de confort. Abraham estaba así.
estaba en su zona de confort, pero cuando el Señor dice, vete de tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Dice la palabra de Dios que el Señor lo llevó a un lugar que eran 3 días de camino. 3 días de camino, era un camino lejano donde él estaba, un camino donde él no conocía, pero él dice que se fue sin mirar atrás. O sea, ¿qué pasó? Obedeció. Primeramente entró en ese crecimiento espiritual. Abraham inició como creyente. Cuando Dios le indicó que saliera de su tierra y su parentela, se fue a ese lugar que el Señor le había dicho, ese lugar en el cual el Señor le mostraría dónde tendría que ir. ¿Será que si el Señor habla con usted y le dice que tiene que irse para algún lugar, usted lo haría? Pero ¿qué tal? ¿Y con quién? ¿Y qué voy a hacer allá? Pero es que Dios como que no es muy claro conmigo, y muchas veces nos justificamos. Entonces el Señor lo llamó. Por eso, como dice en Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando el Señor nos llama a usted de mí, Él ya tiene un plan perfecto, y ese plan perfecto es el que usted y yo debemos cumplir. Luego llegó a ser creyente, y él llegó a ser creyente, ¿por qué? Porque él le cumplió al Señor, cumplió todo lo que el Señor le había dicho a él le cumplió lo que el Señor iba a hacer a través de su vida. ¿Pero por qué lo cumplió? Porque vio la disposición en él. Por eso lo vemos en Gálatas 3:9, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Ya se convirtió en creyente porque Dios le dio una promesa, pero él siguió avanzando, él no se quedó ahí, él se convirtió luego en discípulo. ¿Cómo se convirtió en discípulo? En Génesis 17 encontramos el proceso de Abraham, porque él siguió creciendo en la presencia del Señor, en su conocimiento, en su palabra, en su dirección, en su entendimiento, y ese crecimiento lo pudo obtener porque quiso depender del Señor. Y porque él quiso depender del Señor, así pudo convertirse en el mejor amigo de Dios, para entender los planes que el Señor tenía para su vida. Pero no solamente ahí, sino qué era lo que el Señor quería hacer con su vida. Por eso es tan importante la obediencia. Abraham cumplió la obediencia en el Señor, y la cumplió porque se sometió al Señor. Por eso en Génesis 26:24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Mire que ahí el Señor se le presenta y le habla y llega prácticamente a ser siervo. Y él continuó creciendo y llegó a ser siervo de Dios. Pero pues ahí no se quedó, siguió avanzando, evolucionando para llegar a convertirse en el mejor amigo de Dios. Y en el mejor amigo de Dios era cumplir el plan que el Señor ya había asignado para su vida, el plan que el Señor ya había propuesto para Abraham. Y lo encontramos en el libro de Santiago 2:23. Y dice, y cumplió la escritura que dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, cómo Dios cumplió su propósito con Abraham. ¿Cómo cumplió ese proceso en esos pasos para avanzar? Recuerde que el tema hoy es evoluciona, y usted y yo debemos evolucionar. No podemos quedarnos ahí quietos solamente en lo que dicen los demás, o el que yo creo que yo voy a evolucionar así, el que yo creo que estoy bien en la iglesia, y no hay ningún compromiso. Pero viene compromiso cuando hay circunstancias adversas o situaciones difíciles. Porque mire lo que dice la palabra en el libro de Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Será que usted sigue a la meta? Pero no la meta de su propósito, no la meta de sus negocios, sus proyectos. No, dice aquí el apóstol Pablo que él mismo lo sigue y dice, por lo que haya, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Eso es lo que usted y yo debemos mirar. ¿Cuál es la meta que el Señor tiene para mi vida? Pero ¿qué es lo que estoy haciendo para evolucionar en el Señor? ¿Será que sí he avanzado, sí he evolucionado, o me quedé solamente ahí, que yo fui una vez a un encuentro, sí, eso fue muy bonito, y ahí quedó? No avanzó ni evolucionó, y cuando vienen los problemas, ahí sí a llorar, y ahora qué voy a hacer, y ahora quién necesito que me ayuden, me orienten, me direccionen. Mire lo que nos dice en el libro de Juan, capítulo 15, verso 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Como el mismo Señor Jesús le dice a sus discípulos que para que puedan ser sus amigos tienen que hacer caso a lo que Él les dice. ¿Será que usted y yo somos como Abraham, obedientes? ¿O será que hacemos las cosas cuando queremos y cuando no? Y es que no me gusta porque es que quieren que yo haga en el servicio, colabore en el servicio. Es que ahora quiere que yo ayune. Es que tengo que leer la palabra. Tengo que levantarme temprano a orar. ¿Cómo así? Y quieren evolucionar. Peor aún, no quieren evolucionar.
pero sí quieren respuesta de Dios en el proceso que están pasando. Y no encuentran respuesta porque no se quieren comprometer. Y no avanzan, no evolucionan, porque no son como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y usted y yo debemos evolucionar a diario. Así como evolucionamos en los quehaceres diarios, en el trabajo, en las finanzas, en la economía, en el negocio, en los proyectos, en la esposa, con el matrimonio, con los hijos, con la familia. ¿Por qué no evolucionamos en el Señor? Hoy le clamo, le pido al Señor que usted entremos y yo en esa evolución. Pero en esa evolución, en el conocimiento de la palabra de Dios, en la dirección del Espíritu Santo, pero también en someternos y obedecer en Cristo Jesús.